Salmo 18:6 dijo: En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. No fue solo una oración, no fue solo un clamor, fue un grito desde el abismo. La tierra tembló cuando él habló. Pero, ¿cómo comenzó todo? Esa es la pregunta que muchos temen hacerse. ¿Cuándo fue exactamente que las aguas comenzaron a subir? ¿Cuándo las cadenas comenzaron a apretarte el corazón? No hay una sola respuesta, porque a veces ni lo notamos hasta que ya estamos al borde del naufragio. Así estaba él, rodeado de enemigos, de sombras, de voces que decían: no hay salvación para ti. Las ligaduras de la muerte lo habían rodeado, y el Seol tendía sus lazos sobre sus pies. Era como caer en un pozo oscuro, sin fondo, donde el aire mismo parecía un recuerdo. Y aún así, algo dentro de él se resistía a morir. Algo profundo, casi olvidado, susurraba: clama, y clamó. No con palabras bonitas, no con fórmulas perfectas. Clamó con lo poco que le quedaba de fe, y ese sonido subió, atravesando cielos cerrados, hasta el templo del Altísimo. Lo que pasó después, nadie lo había visto antes, porque en ese momento el cielo no se quedó en silencio. El cielo respondió. Pero esta no es una historia que se pueda contar en un susurro, porque cuando el Dios eterno decide intervenir, nada queda igual, ni la tierra, ni los montes, ni el corazón humano. Así empieza nuestra historia de hoy, una historia de cadenas rotas, de humo y fuego, de una mano extendida desde lo alto que salva y transforma. Y quizá también sea tu historia, porque aún en tus noches más oscuras hay una voz que sigue diciendo: clama. Si en estos primeros minutos ya sentís que algo dentro de ti se mueve, no lo ignores. Demuestra tu gratitud a Dios hoy mismo, dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Tu gesto también bendice a otros, porque nos permite seguir compartiendo relatos que sanan, que abrazan, que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Haz clic en el enlace en la descripción y seguí caminando con nosotros por este sendero de fe. Pero espera, porque lo más asombroso aún no ha sucedido. La pregunta que lo cambió todo aún no ha sido respondida. ¿Qué hace Dios cuando un hombre al borde del abismo clama? Quédate, porque la respuesta no es lo que imaginas. Las nubes comenzaron a juntarse sobre los montes. El aire mismo se hizo pesado, como si el universo entero contuviera la respiración. En algún lugar, en lo alto del cielo, un rugido empezó a formarse. Pero abajo, abajo, él seguía sintiéndose solo, porque cuando uno está hundido hasta el cuello en aguas de desesperanza, es difícil creer que alguien escucha. Las ligaduras de la muerte no son solo cuerdas invisibles, son pensamientos, son las palabras hirientes que alguien nos dijo, son los pecados que juramos no repetir y repetimos, son las decisiones que nos trajeron hasta este punto, son la mentira que nos susurra: Dios ya no te oye. Pero aquel hombre, que podría ser cualquiera de nosotros, se atrevió a desafiar la mentira, no porque su fe fuera grande, sino porque su dolor era mayor aún, y desde las profundidades de su corazón partido, alzó la voz: en mi angustia invoqué al Señor. No fue una oración larga, no fue una oración hermosa, fue apenas un hilo de voz, pero suficiente para llegar al oído de Dios. Y fue entonces cuando el cielo cambió de rostro. Lo que estaba en calma empezó a estremecerse. Las montañas temblaron, las raíces de la tierra fueron conmovidas, porque Dios no es indiferente cuando uno de los suyos clama, porque Dios no se queda inmóvil cuando el clamor de su Hijo
atraviesa el firmamento. Hay quienes piensan que Él tarda, pero cuando llega el momento, Él no llega con pasos pequeños. Él desciende con furia santa. Él quiebra cadenas, hace retroceder aguas, sacude la creación para rescatar a los suyos. Y tú que escuchas esta historia, ¿acaso no has sentido lo mismo? ¿Acaso no has sentido que tus pies resbalaban, que las aguas subían, que la esperanza se apagaba? Quédate, porque hoy descubrirás que el mismo Dios que descendió en aquel día, aún desciende hoy. Aún hay fuego en su voz, aún hay poder en su mano, aún hay gracia en su mirada. Y si Él lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Por ti, si estas palabras ya despiertan en ti un suspiro, si reconoces tu propia historia reflejada aquí, déjanos tu comentario abajo. Queremos leer tu testimonio. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo al canal Momento de Alabanza. Nos ayuda a seguir llegando a más corazones con palabras que levantan y recuerdan que nunca es demasiado tarde para clamar, porque este apenas es el comienzo. El verdadero milagro aún está por ser contado. Quédate y escucha cómo la tierra tembló y el cielo habló. Era imposible no notar el silencio, un silencio tan pesado, tan denso, que dolía en el pecho. Los enemigos se habían multiplicado como un ejército de sombras. Las olas golpeaban desde todos los ángulos. Y aún así, el cielo callaba. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué parece que mira hacia otro lado? ¿Por qué, justo cuando más lo necesitamos, no lo escuchamos? Las preguntas llenaban su mente como un aguacero imparable. ¿Dónde estás, Señor, cuando las cadenas son más fuertes que yo? ¿Dónde estás cuando mis fuerzas me abandonan y mis lágrimas se pierden en la tierra? ¿Dónde estás cuando me hundo? Quizá estas no sean solo las preguntas de un hombre, quizá sean también las tuyas, porque cada uno de nosotros ha sentido, al menos una vez en la vida, que el cielo está cerrado, que oramos y nada sucede, que gritamos y nadie responde. Pero hay algo que esta historia aún no te ha contado, algo que pocos saben, porque solo los que claman desde las profundidades llegan a verlo, algo que está a punto de cambiarlo todo. Él estaba de rodillas, con los ojos hundidos en lágrimas, sintiendo las ligaduras del Seol apretar su cuello. Su mente susurraba, no hay esperanza. Su carne decía, ya es tarde, pero su espíritu aún se atrevía a repetir, clama. Y entonces, el silencio comenzó a resquebrajarse. Primero fue una sensación leve, como cuando el aire cambia antes de la tormenta. El polvo se levantó en las montañas. Las raíces mismas de la tierra crujieron, y aunque él no podía verlo aún, algo enorme se estaba preparando, algo tan grande que cuando sucediera, nadie podría negarlo, ni sus enemigos, ni sus temores, ni las cadenas mismas que lo sujetaban, porque cuando el Altísimo decide intervenir, lo hace con toda su gloria, no con susurros, sino con un rugido que sacude el alma y quiebra toda mentira. El hombre aún no lo sabía, pero ya había sido escuchado. Su clamor ya había llegado al trono eterno, y desde allí, el Señor ya estaba descendiendo. Quédate, porque pronto verás cómo el polvo se convierte en fuego, cómo el humo anuncia victoria, cómo la mano de Dios rompe la oscuridad para traer luz. Y si mientras escuchas esto, algo en tu corazón late más fuerte, toma un instante para dejar tu me gusta y suscribirte al canal Momento de Alabanza. Así nos ayudas a seguir trayendo mensajes que conmueven el alma y recuerdan a todos que Dios nunca tarda. Él llega justo a tiempo, pero
¿Qué sucede cuando la duda es más grande que la fe? ¿Qué sucede cuando ya no queda nada? Quédate. La respuesta viene en el siguiente susurro. Las aguas seguían subiendo. Las sombras se hacían más densas. Y aunque algo en el aire ya comenzaba a anunciar un cambio, sus ojos aún no podían verlo, porque así es la prueba, silenciosa, dolorosa, implacable. No te avisa cuándo comienza, y mucho menos cuándo termina. Solo sabes que estás en medio de ella, cuando te das cuenta de que ya no puedes sostenerte por ti mismo. Él sintió que las fuerzas lo abandonaban, como si cada músculo, cada hueso, cada pensamiento estuviera cediendo al peso de la desesperanza. Se preguntó si su clamor había sido demasiado débil, si su voz realmente había llegado al templo eterno. Sí, después de todo, él era digno de ser escuchado, porque los lazos de la muerte no solo son cadenas externas, son pensamientos que te muerden por dentro, son susurros oscuros que te dicen que ya es tarde, que tu historia terminó, que tu Dios ya no vendrá. Pero lo que aquel hombre no sabía era que el silencio de Dios no era indiferencia, era estrategia, era un telón que estaba a punto de abrirse para revelar la escena más gloriosa de su vida. Las montañas seguían inmóviles, por ahora, los cielos aún oscuros, por ahora, los enemigos aún confiados, por ahora, pero desde lo alto, desde el mismo corazón del cielo, algo ya se movía. Las huestes celestiales se preparaban. El trono ya estaba encendido en justicia, y la voz del Señor ya había respondido. Sí, lo escuché. Quizá ahora mismo, mientras escuchas esta historia, vos también estés preguntándote, ¿me escucha Dios? Quizá las olas ya te hayan golpeado demasiado. Quizá la cuerda ya te parezca imposible de romper. Pero hoy, aquí, esta palabra te recuerda. Sí, Él te escucha. Él ya viene por vos. Él no falla. Tómate un momento para escribir en los comentarios si alguna vez sentiste que Dios te rescató cuando ya no podías más. Tu testimonio puede fortalecer a otro que ahora mismo siente que se ahoga. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando relatos como este, reales, bíblicos, llenos de esperanza, que nos recuerdan que Dios no abandona a los suyos. Pero aún no viste nada, porque la pregunta más difícil aún no ha sido respondida. ¿Qué sucede cuando tu fe tropieza y tu corazón empieza a creer que Dios no llegará? Quédate, porque lo que viene a continuación te mostrará que la duda no es el final. Las aguas seguían golpeando, cada vez más fuertes. No había salida a la vista. Los enemigos rodeaban como lobos al acecho, seguros de su victoria. Y él seguía allí, de rodillas, con las manos vacías, sintiendo que cada segundo que pasaba lo empujaba un poco más hacia el abismo. El Salmo lo dice con palabras que duelen. Me rodearon ligaduras del Seol, me tendieron lazos de muerte. Así es como se siente cuando las cadenas no son solo externas, sino también internas. Las voces en su mente decían, mírate, derrotado, solo, olvidado. Y por un instante, casi lo creyó. Casi creyó que sus enemigos eran más fuertes que su Dios. La fe tambaleó, no desapareció, pero tembló, como una vela en medio del viento, luchando por no apagarse. Porque incluso los más fieles tienen su hora de duda. Incluso los más fuertes tienen un momento de debilidad. Se preguntó, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde está el refugio que prometiste? ¿Por qué no siento tu presencia cuando más la necesito? Las lágrimas no respondieron. El silencio no respondió. El cielo seguía cubierto de nubes. En su interior, la lucha era feroz.
La carne gritaba por rendirse. El espíritu suplicaba por aguantar un poco más, porque en algún rincón de su alma, una voz débil seguía recordando: clama, no pares de clamar. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más puede soportar un corazón herido? Las aguas ya habían llegado al cuello, las cadenas ya lo tenían atado, y la esperanza parecía una palabra lejana. Quizá ahora mismo vos también entendés esta sensación. Quizá vos también has sentido que la oración se vuelve pesada, que el enemigo parece tener ventaja, que el cielo guarda silencio cuando más lo necesitas. No estás solo. Esta no es solo su historia. También puede ser la tuya. Y si estas palabras tocan algo profundo en vos, hacelo saber dejando tu me gusta y suscribiéndote ahora al canal Momento de Alabanza. Es nuestra forma de seguir acercando relatos reales, bíblicos, que fortalecen al débil y recuerdan que siempre hay esperanza para el que clama. Tu suscripción nos ayuda a mantener viva esta voz que habla de fe, de gracia y de redención. Pero no cierres los ojos todavía, porque lo más oscuro de la noche siempre viene antes del amanecer. Y la pregunta sigue abierta: ¿qué hace Dios cuando tu fe está a punto de apagarse? Quédate, porque pronto lo vas a ver con tus propios ojos. Las horas pasaban y nada. El sol se escondió detrás de las nubes y las sombras se alargaron como manos hambrientas sobre la tierra. Los enemigos seguían allí, cada vez más cerca, cada vez más confiados. El silencio de Dios seguía cubriendo todo como un manto frío e inexplicable. Él levantó la mirada, esperando ver una señal, pero solo encontró la misma oscuridad, la misma tierra seca, la misma soledad. Su garganta ardía de tanto clamar, sus rodillas ya no sentían el suelo, y en su mente una pregunta resonaba como un tambor: ¿me has olvidado, Señor? Las ligaduras del Seol apretaban su corazón, las olas lo arrastraban más profundo, sus enemigos lo miraban y murmuraban entre sí: ¿dónde está su Dios ahora? Y por un momento, él mismo empezó a preguntarse lo mismo. Es fácil creer cuando las montañas están firmes, es fácil alabar cuando el cielo está despejado, pero ¿cómo creer cuando todo lo que te rodea es oscuridad? ¿Cómo seguir clamando cuando tus propias fuerzas te traicionan? ¿Cómo confiar cuando sentís que hasta tu fe te abandonó? Era su punto más bajo, el momento en que el alma ya no distingue entre esperanza y resignación, el momento en que las manos ya no se levantan y los labios ya no encuentran palabras, el momento en que todo parece perdido. Pero lo que él no sabía era que en lo invisible, en lo eterno, ya había movimiento, que el silencio de Dios no era ausencia, sino preparación, que mientras él se consumía en la duda, el cielo ya se inclinaba hacia la tierra. Y quizá vos, que escuchás ahora esta historia, también estés viviendo tu propio valle de sombras. Quizá también estés preguntándote: ¿me escucha Dios? ¿Le importa mi clamor? ¿Vendrá a rescatarme? Te digo esto con la autoridad de su palabra. Sí, Él escucha. Sí, Él viene. Sí, Él pelea por vos. Y quiero pedirte algo. Si alguna vez sentiste que Dios llegó justo cuando estabas por rendirte, contalo en los comentarios. No sabes cuántos corazones pueden aferrarse a tu testimonio para no soltar su fe. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Cada vez que alguien se suscribe, nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades que fortalecen, consuelan y levantan al caído. Pero ahora viene la parte que nadie esperaba, la escena que rompe las reglas, que calla a los enemigos, que transforma el silencio en un rugido, porque cuando menos lo esperamos, Dios desciende
Y nada, vuelve a ser igual. El viento se detuvo, como si hasta el aire hubiera decidido rendirse. Las montañas, antes firmes, parecían distantes, lejanas, indiferentes, y él estaba solo, más solo que nunca. Se escuchaba su propia respiración entrecortada, el latido acelerado de su corazón que le recordaba, una y otra vez, que seguía vivo, aunque no supiera por cuánto tiempo más. El silencio de Dios ya no era solo silencio, era un eco doloroso en su alma, era una pregunta sin respuesta, una puerta cerrada, un cielo sin estrellas. Se preguntaba si clamar de nuevo tendría sentido, si acaso su voz no se había perdido ya en el vacío, si acaso su Dios no había decidido mirar hacia otro lado, porque eso es lo que duele más que la oscuridad, la sensación de abandono, y en esa hora más oscura, las cadenas parecían apretarlo más fuerte. Podía sentirlas en su cuello, en sus muñecas, en su mente. Podía oír las risas de sus enemigos, como cuchillos en la penumbra. Míralo, así terminan los que confían en un Dios invisible. ¿Dónde está ahora tu Señor? ¿Dónde tu refugio? ¿Dónde tu roca? Y él, por primera vez, casi lo creyó, casi aceptó la mentira, casi dejó caer la fe, porque incluso el corazón más fuerte, incluso el espíritu más fiel, tiene un límite, un punto en el que ya no sabe si seguir o rendirse. Y él estaba justo ahí. Levantó los ojos una vez más, buscando en las nubes alguna señal, alguna chispa, algún destello de luz, pero no vio nada, no sintió nada. El peso de las sombras seguía aplastando su pecho, y tal vez ahora mismo vos también lo entendés. Tal vez vos también has estado ahí, en esa batalla silenciosa entre creer y rendirse, en ese momento donde tus manos ya no quieren levantarse y tus labios ya no saben qué decir, donde las lágrimas secan tu garganta y el enemigo te susurra que todo terminó, y te preguntas, entre sollozos, ¿por qué no me respondes, Señor? ¿Por qué no vienes? En esa hora más oscura, todo parece perdido. Pero hay algo que el enemigo no sabe y que vos tampoco sabías aún, que ese silencio, ese cielo cerrado, esa espera insoportable, no es abandono, es preludio, es el momento exacto antes del milagro, porque cuando la fe se quiebra y parece apagarse, cuando ya no te quedan palabras, cuando sentís que no podés más, es ahí donde su gloria empieza a brillar, donde su voz, que parecía callada, empieza a estremecer la tierra. Todavía no lo ves, todavía no lo sentís, pero Él ya está en camino. Él ya se levantó, Él ya descendió para pelear por vos. Y yo te lo prometo, lo que viene te va a hacer entender por qué tuvo que ser así, por qué la noche tenía que ser tan oscura para que su luz fuera tan clara. Si algo en tu corazón se identifica con este silencio, si alguna vez sentiste que Dios te probaba al límite, te invito a escribirlo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la respuesta a la oración de alguien que ahora mismo está al borde. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Gracias a vos, seguimos compartiendo relatos que sanan, que abrazan, que nos recuerdan que, hasta en la duda, Dios está presente. Pero no te vayas todavía, porque la respuesta está a punto de rugir desde el cielo. Quédate para verlo. Las sombras lo cubrían por completo. El suelo bajo sus rodillas estaba frío, duro, sin consuelo. El sonido de las olas a lo lejos seguía, acompasado y cruel, recordándole que seguía atrapado en el mismo lugar, la misma espera, el mismo silencio. Quizá nunca lo había sentido tan lejos como ahora, porque antes, cuando clamaba, podía al menos imaginar que Dios lo escuchaba, pero ahora
Ahora era como si sus palabras se deshicieran antes de llegar al cielo, como si su oración rebotara en las nubes oscuras y cayera, inútil, al polvo. «¿Qué más querés de mí, Señor?», murmuró, sin fuerzas, ya para levantar la voz. «¿No ves que ya no puedo? ¿No ves que me hundo? ¿No ves que estoy solo?». Y lo que dolía más no era el dolor del cuerpo, ni las cadenas del enemigo. Era esa sensación de no importar, de que su vida era demasiado pequeña para llamar la atención de un Dios tan grande, de que quizá, después de todo, no valía la pena. Las voces de sus enemigos eran ahora parte de su propia mente. Nadie viene por vos, nadie te oye, nadie te salvará. Las escuchaba como un coro cruel que se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte. Su fe, que antes era roca, ahora se sentía como arena entre los dedos. Su esperanza, que antes ardía, ahora era apenas un rescoldo débil, amenazando apagarse. Su corazón, que antes confiaba, ahora latía solo por costumbre. Las lágrimas, secas ya, habían dejado marcas en su rostro, y en medio de la penumbra solo quedaba una pregunta, flotando como un susurro. «¿Dónde estás?». No obtuvo respuesta, no en ese momento, no en esa noche, pero algo extraño comenzó a sentirse en el aire. Primero fue apenas un leve temblor bajo sus pies, tan leve que pensó que su mente le jugaba una broma, pero luego otra vibración, un crujido, un susurro que no venía de su interior, sino de la tierra misma. Las montañas, inmóviles por siglos, comenzaron a estremecerse. El viento, antes detenido, volvió a soplar, con una fuerza desconocida. El silencio ya no era silencio, era tensión contenida, a punto de romperse. Era la calma, antes de la tormenta. Y en ese momento, mientras aún no entendía qué sucedía, un pensamiento vino a su mente como un trueno. Me escuchó. No lo sabía explicar, no podía probarlo, pero lo sentía con cada fibra de su ser. Dios no lo había olvidado. Dios no lo había abandonado. Dios había estado escuchando todo el tiempo. Lo que él pensó que era indiferencia, era preparación. Lo que él pensó que era abandono, era la estrategia perfecta. Lo que él pensó que era derrota, era el escenario exacto para la victoria. Todavía no veía la luz, todavía no se rompían las cadenas, todavía no retrocedían las aguas, pero ahora sabía que algo estaba a punto de suceder. Y quizá vos, que escuchás esta historia, también estés sintiendo ese temblor en tu interior, esa sensación inexplicable de que el cielo está a punto de responder. Si es así, déjalo escrito en los comentarios. Yo también espero en ti, Señor. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal Momento de Alabanza, porque juntos podemos seguir proclamando que, aunque el silencio sea largo, Dios nunca falla. Pero no cierres este video todavía, porque la tierra está a punto de temblar, el cielo está a punto de rugir y su gloria está a punto de descender. Quédate, porque cuando Él desciende, nada vuelve a ser igual. El temblor ya no era leve, ahora sacudía las piedras bajo sus pies. Las montañas retumbaban como si algo invisible y poderoso estuviera rompiendo su silencio milenario. El polvo se levantó en la penumbra, formando una neblina espesa y extraña que olía a fuego y viento. Él apenas podía mantenerse de pie. Sus rodillas flaqueaban, no por miedo a los enemigos, sino por la presencia que sentía aproximarse, una presencia tan inmensa, tan sobrecogedora, tan santa, que ningún hombre podría soportar mirarla de frente, sin caer rendido. Los enemigos, los que lo rodeaban confiados y burlones, callaron de pronto. Sus rostros se volvieron pálidos. Sus ojos reflejaban
el mismo terror que él sentía, porque incluso ellos sabían, Dios había llegado. El cielo, hasta ese momento cubierto de nubes densas, explotó en relámpagos y humo. Rayos cruzaban el firmamento, entre nubes negras que se movían como bestias vivas. El viento rugía, arrancando ramas, levantando piedras. El aire ardía con olor a azufre y fuego. Y entonces, la tierra entera gimió. La tierra fue conmovida y tembló. Los cimientos de los montes se estremecieron y fueron sacudidos, porque Él se enojó. Así lo dice el Salmo 18. Así lo vivió Él. Así lo vieron todos los que estaban allí, porque el Altísimo ya no contenía su furia santa. El clamor de su Hijo había llegado a su oído, y Él no iba a quedarse sentado en su trono sin responder. Los cielos se inclinaron, las nubes descendieron. Un querubín, veloz como el viento, atravesó el espacio con alas encendidas, y sobre él, montado en majestad, venía el Señor, su rostro escondido tras densas tinieblas, su voz como un trueno, su mirada como un relámpago. Él inclinó los cielos y descendió. Había densas tinieblas debajo de sus pies. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Las aguas, antes impetuosas, retrocedían. Las cadenas, antes irrompibles, comenzaban a crujir y a ceder. Las manos de sus enemigos temblaban, incapaces de sostener sus armas, porque el Dios vivo había descendido, porque cuando Él interviene, nada ni nadie puede permanecer igual. Él alzó los ojos y lo vio. Un fuego devorador salía de la oscuridad, llamas que iluminaban el horizonte, y una voz, grave, imponente, que hizo callar al mar y a los ejércitos enemigos. Basta, solo esa palabra, y la creación entera se rindió. Las aguas se apartaron, dejando tierra firme bajo sus pies. Las cadenas se rompieron, cayendo a sus lados como polvo sin valor. Los enemigos huyeron, confundidos y ciegos de terror, y él sintió por primera vez en mucho tiempo lo que era respirar en libertad. Una mano, enorme, invisible y cálida, lo tomó desde lo alto y lo levantó. Extendió su mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, porque se agradó de mí. Sus lágrimas ahora eran otras. No eran de miedo, no eran de dolor, eran lágrimas de gratitud, porque cuando él ya no podía sostenerse, Dios lo sostuvo. Cuando él ya no podía pelear, Dios peleó por él. Cuando él ya no podía clamar, Dios lo escuchó. Él miró sus manos libres, miró sus pies en tierra firme, miró el horizonte despejado, iluminado por la gloria del Señor, y en su interior solo quedaba una palabra: gracias. Y si mientras escuchas esto, algo en tu corazón arde, si sentís que esta escena es también para vos, toma un instante ahora mismo para dejar tu me gusta y suscribirte al canal Momento de Alabanza. Gracias a tu apoyo, seguimos contando historias como esta, reales, bíblicas, llenas de verdad y esperanza para el que aún está atado, porque hoy entendés algo. El silencio no era el final. Las cadenas no eran el final. El clamor no fue en vano. Dios había descendido y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Pero no te vayas todavía, porque aún falta por aprender la lección más importante de esta historia. No es solo el milagro lo que importa, es a quién le das la gloria después. Quédate, porque en la reflexión final descubrirás por qué Él se agradó de aquel hombre y cómo hoy también puede agradarse de vos. É fácil aplaudir o milagre quando as correntes já estão quebradas. É fácil erguer as mãos quando o céu já está limpo. É fácil proclamar vitória quando a terra já tremeu, quando o inimigo já fugiu, quando a mão de Deus
já te levantou. Mas, e antes? E quando ainda estavas no fundo? E quando ainda sentias o peso do silêncio? E quando ainda acreditavas que ele não viria? É ali, nesse momento, que a fé é forjada. Porque a fé verdadeira não espera ver o milagre para crer. A fé verdadeira clama mesmo quando não há resposta. A fé verdadeira se rende mesmo sem entender. Por isso, o salmista escreve no Salmo 18: Me sacou a lugar espacioso, me livrou, porque se agradou de mim. Porque a fé dele, ainda que pequena, ainda que vacilante, ainda que ferida, não morreu. Porque mesmo com lágrimas, mesmo com medo, mesmo sem forças, ele clamou, e isso foi suficiente. Agora, ¿y vos? ¿Estás vivo, pero espiritualmente muerto? ¿Tu fe se quedó atrapada en la tumba del algún día? ¿Has creído en las mentiras del enemigo que te dice que ya no hay salida? Hoy es el día de abrir los ojos. Hoy es el día de clamar. Hoy es el día de soltar las cadenas invisibles del orgullo, del pecado, de la autosuficiencia y levantar la mirada al cielo, porque la misma mano que se extendió para él, hoy se extiende para vos, porque la misma voz que rugió desde las nubes, hoy te llama por tu nombre, porque el mismo fuego que hizo huir a los enemigos, hoy puede arder en tu corazón, pero tenés que decidir, tenés que rendir tu vida, tu voluntad, tu plan, tenés que confesar que no podés solo, que no hay otra salida, que no hay otro refugio, porque no se trata de ser fuerte para impresionar a Dios, se trata de reconocer que sos débil para dejar que Él sea tu fortaleza. El milagro no fue solo que Él saliera del abismo, el verdadero milagro fue que Dios se agradara de Él, que mirara su corazón y encontrara fe en medio de su polvo, que escuchara su clamor y respondiera con fuego y gloria. ¿Y vos? ¿Qué va a encontrar Dios en tu corazón cuando lo mire? ¿Una fe viva o cadenas oxidadas? Hoy es tiempo de volver, de dejar atrás las voces del enemigo, de callar las dudas con un grito de fe, de invocar su nombre con sinceridad. No hay pecado demasiado grande, no hay pozo demasiado hondo, no hay cadena demasiado fuerte, no hay silencio demasiado largo. Él sigue escuchando, Él sigue descendiendo, Él sigue libertando. No endurezcas más tu corazón, no sigas callando tu clamor, no sigas esperando a otro momento. Hoy es el momento, hoy es tu oportunidad, hoy es tu día de salvación. Cerrá los ojos un instante y decides de lo más profundo: Señor, te necesito. Señor, te creo. Señor, ven por mí. Y si esta palabra llegó a lo más hondo de tu corazón, por favor deja tu comentario abajo, no para nosotros, sino para darle gloria a Él y para que otros vean que aún hay esperanza. Y si todavía no lo hiciste, te pedimos que te suscribas ahora al canal Momento de Alabanza. Tu suscripción mantiene vivo este ministerio y nos permite seguir trayendo verdades que transforman, que incomodan, que salvan. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en la palabra, que exalta a Jesús y que recuerda que nada ni nadie puede separarnos de su amor. Pero todavía falta el final, porque hay una verdad eterna, más poderosa que las cadenas, más fuerte que la muerte, más brillante que el fuego. Quédate y escucha lo que el cielo ya declaró sobre vos. La tierra ya no tiembla, las aguas ya no rugen, las cadenas ya no aprietan, el humo se disipa y lo que queda es silencio, pero no el silencio de la duda, no el silencio del abandono, sino el silencio de la paz, el silencio que solo viene después de la tormenta, cuando Dios ya ha hablado, cuando su gloria ya lo ha llenado todo. Él está de pie, ya no arrodillado, ya no temblando, ya no esperando.
está de pie, con las manos libres, con el corazón liviano, con los ojos fijos en lo alto, porque ahora lo entiende. Todo lo que vivió no fue para destruirlo, sino para mostrarle quién es su Dios, un Dios que oye, un Dios que desciende, un Dios que salva. El Salmo 18 lo proclama con fuerza: viva el Señor, y bendita sea mi roca, y sea exaltado el Dios de mi salvación. Ese es el final, no su victoria, no su libertad, no su milagro. El final es su alabanza. El final es la gloria de Dios. Porque cuando el Señor rescata, no es solo para librarte de tus enemigos, es para que tu vida entera se convierta en un altar, para que tus manos ya no se levanten en cadenas, sino en adoración, para que tu voz ya no clame en desesperación, sino en gratitud, para que tu historia sea testimonio de que nada ni nadie puede detener a quien confía en Él. Y vos, que escuchaste hasta aquí, ¿vas a quedarte con las cadenas? ¿O vas a entregar tu historia al Dios que rompe cadenas? Hoy tenés la oportunidad de transformar tu pozo en altar, de convertir tus lágrimas en canto, de mirar al cielo y decir: viva el Señor, y bendita sea mi roca. No importa cuán lejos creas estar, no importa cuánto hayas caído, no importa cuánto hayas dudado, Él sigue aquí, Él sigue oyendo, Él sigue descendiendo. Así que levanta tu mirada, soltá las cadenas invisibles, deja que su luz entre en tu corazón y haz lo que pocos se atreven a hacer: rendite a su amor, porque cuando te rendís a Él, no perdés, ganás todo, ganás paz, ganás libertad, ganás vida. Y si esta verdad tocó tu alma, toma un segundo ahora mismo para escribir en los comentarios: mi vida es para tu gloria, Señor. Que tu testimonio sea un faro para otros que aún claman desde la oscuridad. Y si todavía no lo hiciste, te invitamos con el corazón a suscribirte al canal Momento de Alabanza. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta nos ayuda a seguir llevando estas palabras a miles que necesitan recordar que el Señor sigue siendo roca, sigue siendo refugio, sigue siendo salvación. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree, que alaba, que no se rinde, porque juntos seguimos encendiendo luz en medio de tanta oscuridad. Y ahora, cerrá los ojos un instante y escucha. El cielo no está callado. Ya habló, ya decretó, ya declaró vida sobre vos. La tumba no tiene la última palabra. El cielo ya habló, y su voz sigue despertando a los que creen. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y no olvides, en la pantalla ya te espera otro video lleno de esperanza, fe y verdad eterna. Hacé clic y seguí caminando con nosotros en este viaje de alabanza. Que el Señor te bendiga siempre